La luz, lindo, no prendes. Señoras y señores, tengan ustedes buenos días. Iniciamos el programa Expresión Política a través de esta gran alianza de medios de comunicación en el sur del Ecuador. Hoy queremos proponer un tema que es fundamental, su discusión política, social como también económica, en el seno de la sociedad del Cantón y Provincia de Loja. Estamos hablando de la creación del Fondo de Vialidad para la provincia de Loja, regentado y administrado por el gobierno provincial. Ese es el tema que queremos analizar y debatir y profundizar con el ingeniero Guadim Aguad, con quien vamos a extender y conocer las posibilidades y bondades del Fondo de Vialidad. Pero antes de ello quiero saludar al señor ingeniero Guadim Aguad. Señor ingeniero, buenos días, bienvenido. Buenos días, Pablito, un gusto estar siempre con ustedes aquí y hacer un poco de noticia y comentarios con respecto a este tema que involucra realmente a toda la ciudadanía que tenemos vehículo y que en estos últimos tiempos han habido muchas personas que han hecho sus propias declaraciones, que han juzgado de una manera y de otra este proyecto. Es bueno poder hacer un análisis de lo que está pasando con la vialidad de nuestra provincia, previo a tomar esto. Muchas gracias, gracias por su invitación, me parece muy importante topar este tema. Señor ingeniero, quiero partir de una pequeña introducción. Si Loja necesita resolver el tema de movilidad y conectividad, de infraestructura vial, yo creo que es deber de los mismos ciudadanos determinar líneas de financiamiento y también proyectos viales para fortalecer el desarrollo de la provincia de Loja, olvidado posiblemente por décadas. Señor ingeniero, ¿por qué el Fondo de Vialidad es importante para estos objetivos provinciales? Pablito, yo creo que comencemos haciendo un poco de historia. Yo creo que toda la vida el gobierno provincial ha mantenido su presupuesto, casi la mayor inversión, en dar un poco de mantenimiento a las vías rurales, pero exclusivamente se han dedicado a lastrados de vías. Es decir, casi todos los años ese presupuesto lo hemos votado porque viene el invierno, nos daña justamente la estructura de esa capa de rodadura que nada más es lastre, y nuevamente para el siguiente año todos los sectores productivos están pidiendo que nuevamente vuelva a lastrarse sus sectores. Entonces necesitamos realmente ya comenzar a hacer un estudio, un análisis real de cada una de las vías, sobre todo aquellas que nos conducen a ayudar a sacar la producción, que nos unen a lo que es la responsabilidad del gobierno provincial, es decir, comunicar a los cantones con sus parroquias y obviamente a sus parroquias con cada uno de los barrios que comprenden esas parroquias. Para hacer una programación real de lo que es la vialidad, recordemos que más o menos desde el 2010, se ha comenzado a asfaltar las primeras vías por parte del gobierno provincial. Se hicieron, recuerdo en ese tiempo, las vías Araguro-Tenta, se comenzó los tramos de la vía Intervalles, recuerdan, de la Catamayo hacia el Tambo, se hizo con doble riego la Vilcabamba-Linderos, la Chiriguala-Changaimina, la Cariamanga-Río Pindo, en el tiempo del ingeniero Bustamante. Luego, en el periodo del prefecto Dávila, se completaron otras vías, ¿no?, que son la Playa Yamana, el Carmelo Lauro Guerrero, la Panamericana Casanga, la Ollada Limo, la Celica Pozul, que últimamente hace un año creo que la inauguraron, la Utuana Tacamoros. Bien, hasta ahí más o menos se han construido una longitud de vías asfaltadas de 272 kilómetros. En este momento tenemos dado en contratación pública una longitud de 170 kilómetros más de vías. Ahí ustedes comprenderán, está la Uchucay-Sumaipamba, la Urdaneta, San Antonio de Cumbe, la Villonaco, Taquil, Cera, Chuquiribamba, que tiene su problema que ya lo hemos de ir analizando poco a poco, la Sauces Norte, que recién hemos comenzado, iniciado, que va hasta Jimbilla, la Gonzanamá Purunuma,
Estamos en este momento también ya poniéndole una capa que ya no soportaba más la vía de Vilcabamba, Linderos, Moyococha, hacia Tumianuma. La Cariamanga y Ambaca está en construcción. El Limón, La Bocana, La Victoria en Macará. Sosoranga, Nueva Fátima. La Ceiba, Garza Real, Cochas del Almendro. Guásimo, Alenal en Alamor. Pueblo Nuevo, Santa Rufina y Misquillana, que también es otra obra que está en problemas en este momento judiciales. La Chivatos, La Tingue. Ello nos da en este momento que estamos construyendo 171 kilómetros más de vía, que sumados a los que ya les había indicado anteriormente, nos está dando un total de 444 kilómetros. Pero más allá de eso, aún ahora se suman otras vías, que si bien es cierto, las realizó el Ministerio de Obras Públicas, pero son vías que han sido transferidas al gobierno provincial como responsabilidad del gobierno provincial. Esas son el San Pedro de la Bendita hacia el Cisne, fue hecha por el MOP, sin embargo hoy hubo una transición y la pasaron al gobierno provincial. La Gonzanamá, Quilanga, Río Pindo a Malusa. Cuando se construyó el eje hacia la costa, se unió también en las vías antiguas que unía Olmedo con Chaguarpamba en la parte baja. Esa también ha sido transferida al gobierno provincial. La vía que ingresa desde la Y de la costa hacia Olmedo, también esa Y de Olmedo a Olmedo, también está transferida al gobierno provincial. La Y de Celica, Cruzpamba, Y del Muerto, que también fue construida por el MOP, ingresándola como parte de los proyectos chinos que hicieron esas obras. Y una obra que está ya totalmente en obsoletas, como es la vía Macará-Saucillo, Macará-Vicín-Saucillo, en la parte de Macará. Esa fue construida, me parece, en el tiempo de Yamil Maguada, año 1999-2000, más o menos ahí. Con estas vías, con las vías que tenemos ya construidas, las vías que están en construcción y las vías que han sido transferidas por parte del Ministerio de Obras Públicas, el gobierno provincial en este momento tiene a cargo 630 kilómetros de vías que tiene que responder por ellas. O sea, es el inventario del gobierno provincial. Es el inventario que tenemos en vías asfaltadas exclusivamente. Porque si hablamos de toda la vialidad que está a cargo del gobierno provincial, hablamos que sobrepasamos ya los 6.300 a 6.400 kilómetros de vía. Estamos hablando que tenemos prácticamente un 10% recién de nuestras vías asfaltadas. Técnicamente hablando, cuando se construye una vía, obviamente no podemos dejarla, y en toda obra es así, no podemos dejar a la deriva, sino que tienen que tener un mantenimiento. Claro. Y por ende, si construimos una vía para el siguiente año, ya hay que poner un presupuesto para poder dar mantenimiento a esa vía. Si uno descuida estas vías, lo que se hace es deteriorarse en forma inmediata. Y si no se las atiende a tiempo, eso causa mucho más problemas y a futuro mucha más inversión, mucho más gasto. Eso es lo que está pasando. Comenzando hablando con la vía Macará-Saucillo, por ejemplo, que es una de las más antiguas. Tiene ya de construcción alrededor de 20, 22 años. Y técnicamente hablando, los diseños generalmente se hacen para 10 años de la vía. Y luego a los 10 años todavía necesita un reforzamiento que permita nuevamente recuperar la capa de rodadura. Pero para llegar a esos 10 años se requiere realizar mantenimientos preventivos. Es decir, cada año tenemos que hacer un mantenimiento preventivo que es sellado de fisuras que se dan en las vías. El bacheo, comienza a partirse el asfalto justamente por el tráfico. Entonces también hay que hacer bacheos menores de ciertos sectores que se van produciendo huecos. Hay que limpiar las cunetas para que haya un buen drenaje, porque el agua es lo principal que va dañando las vías. Hay que limpiar las alcantarillas para que puedan haber los desfogues necesarios que puedan salir de ella. Limpieza de derrumbos, mantenimiento y señalización horizontal, vertical, para que una vía quede segura justamente.
hay que hacer el roce a mano, porque en los inviernos también, igual que el agua, también crece el monte, se mete a las cunetas y hay que limpiar todas esas cosas. Entonces, para todo ello necesitamos dinero. Si hablamos de que tenemos 630 kilómetros de vía a futuro, y si hacemos solo este mantenimiento rutinario, que necesitamos dejar un presupuesto anual para hacer este trabajo, dependiendo del tipo de vía y del tipo de daño, más o menos tenemos establecido un gasto de entre $3.500 y $4.000 por kilómetro. Lo que nos implica que estaríamos requiriendo ya para el siguiente año alrededor de 2.300.000 a 2.400.000 solo para dar este tipo de mantenimiento, es decir, solo mantenerla la vía para que no se nos dañe muy pronto. La vía se va a dañar porque, como le digo, el diseño está para 10 años y a los 10 años, como técnicos, lo que hacemos es hacer un reforzamiento posterior a la capa de rodadura, es decir, poner una nueva capa de rodadura para que se proteja toda la estructura. Generalmente este tipo de vías ya asfaltadas son un poco más caras, obviamente porque tienen una estructura. Nacen de un diseño que se da justamente, primero, por el número de vehículos que transitan en la vía, que es transformado a ejes equivalentes. El tráfico liviano muchas veces no daña tanto la capa de rodadura ni la estructura como lo dañan los vehículos pesados. Claro. Entonces hay que cuidar de todo eso, por eso los diseños siempre se hacen en función de eso, de las cargas que va a soportar la vía. Y dentro de la provincia tenemos diferentes diseños que se han hecho. Hay algunos con estructuras un poco más fuertes, capas de rodadura donde tenemos carpeta asfáltica, y hay otras estructuras donde solo se ha puesto un micropavimento. ¿Pero por qué esa diferenciación, ingeniero? Esa diferenciación se da justamente, Pablo, por lo que les estoy comentando. Es en función del tráfico que va a circular en la zona. ¿O sitio geográfico? De acuerdo al tráfico, ¿no? De acuerdo al tráfico que está circulando en esa vía. Entonces tenemos tráfico liviano que no va a hacer mucho daño. Muchas veces se coloca un micropavimento. Pero en sectores donde están sacando la producción, que están entrando y saliendo tractores, que están entrando camiones a sacar la producción, es obviamente que hay que reforzar la estructura. Entonces hablamos que más o menos se han invertido valores entre 250.000 y hasta 500 y 600.000 por kilómetro, dependiendo obviamente, como digo, del sector donde estamos y si la vía necesita o requiere, por ejemplo, construcción de puentes también, o el número de alcantarillas, que van obviamente diferenciándose en cada uno de los sectores. Señor ingeniero, usted ha descrito correctamente lo que es este diagnóstico. La pregunta es, ¿y al gobierno provincial no le ajusta el recurso económico que tiene en su presupuesto anual? Miren, Pablo, realmente el gobierno provincial en este momento tiene un presupuesto anual de $33 millones. El gasto corriente que tiene el gobierno provincial realmente es bajo. Miren que entre lo que es gasto corriente más el pago de la deuda, porque estas obras también son con créditos del Banco del Estado, que se van pagando, entre gasto corriente y pago de estas deudas con el banco, más o menos se van $11 millones, lo cual queda un saldo, un remanente para el gobierno provincial de 22 millones. Con 22 millones tenemos que cubrir todo lo que es la vialidad. Le indico de que realmente en este momento la parte de vialidad del gobierno provincial se encuentra estructurada de la siguiente manera. Ustedes conocen que el gobierno provincial tiene una empresa pública, que es Vialsur. Esa empresa pública está dando mantenimiento a todo lo que es la vialidad rural lastrada, y mantenimiento en ciertos puentes, en ese tipo de vías, en las vías lastradas. Ellos absorben un presupuesto más o menos anual que va de $7,5 millones a $9 millones. De ese remanente. Solo ellos, de ese remanente. Entonces, de los 22 millones, mire usted, 9 llevarían ya lo que es el mantenimiento, en cambio, de todo lo que es la vialidad, pero la vialidad lastrada. Ahorita hemos hablado solo de la parte de lo que me corresponde y la que estoy al frente, que es las vías asfaltadas. Entonces, de esos 22 millones nos quedarían 13. Esos 13 millones tienen que cubrir justamente el mantenimiento de estas vías,
de las que están construidas, que suman, le decía, alrededor de 2.300.000, 2.400.000, solo el mantenimiento preventivo. Ya. Porque hay vías, sobre todo las asfaltadas, como le decía, algunas de ellas que ya han cumplido su vida útil, que ya no solo es eso, sino que necesitan un mantenimiento que llamamos periódico, es decir, a los 10 años, otras a los 5 años, otras a los 7 años. Hay un listado realmente que he sacado de las vías que ya necesitan, que ya debieron, más bien dicho, y haberse dado ese recapeo, y que en este momento realmente están destruidas. Por ejemplo, la vía Vilcabamba, que le hemos contratado justamente antes de que se dañe más, le estamos dando un bacheo menor, un bacheo mayor. El bacheo menor es exclusivamente el cubrir los baches pequeños, pero como ustedes han visto en las vías, también hay unos tramos donde ya no hay carpeta, claro, ya solo se ve tierra. Entonces ahí hay que levantar toda la estructura y volver a recuperarla. A eso le llamamos un bacheo mayor. Son inversiones mayores. Hay que recuperar cunetas, hay que recuperar muros. En muchos sectores justamente hay algunas fallas constructivas que he notado, en donde se ha ido casi la media vía, es decir, la media plataforma de la vía. Entonces son vías que requieren ya muchos más ingresos. Entonces, en estas vías que le comento, la Chiriguala-Changaymina, es desde el 2013 fue inaugurada. Entonces ya tiene 20 años, esa vía igual está hecho pedazos. Tenemos la Cariamanga-Lucero-Río Pindo. Últimamente, en los últimos 3 años, se ha dado un mantenimiento nada más rutinario, es decir, se ha cogido unos baches menores, se ha tratado de mantener esa vía, pero ya no soporta más. En este momento estamos cogiendo esos baches, para el próximo año se abrirán baches en otro lado. Entonces necesitamos dar un refuerzo a toda la vía, porque ya ha cumplido su vida útil. Entonces esas son inversiones mucho más altas, que van desde los 120 a 150 mil dólares por kilómetro, el poder hacerlo eso. Entonces, hablando de los 630 kilómetros que podríamos tener de vías asfaltadas, solo hablando a 100 mil dólares necesitamos 63 millones de dólares desde el próximo año hasta unos 4 o 5 años futuros, que necesitaríamos eso. Para sostener lo que ya se ha construido. Obviamente que anteriormente no necesitaban ello, porque las vías todavía, algunas de ellas estaban nuevas. Ingeniero, pero ya nos toca en este momento actuar sobre ello y sobre muchas de esas vías. Pero ¿cuál es el papel que jugaría este fondo de vialidad sobre este tema económico para la vialidad? Bien, hablando justamente de eso, como ustedes ven, necesitamos recursos para poder mantener por lo menos lo que tenemos. Para mantener, no para proyectar. En este momento solo es para mantener lo que tenemos, para poder dar eso y seguir endeudándonos. Miren, o sea, lo que realmente requerimos, se lo he dicho, solo para el mantenimiento rutinario necesitamos 2.400.000. Y ya vamos a entrar un poco en el tema de lo que sería esta tasa de... Claro, el recurso económico. El recurso económico, ¿cuánto nos daría? Ya vamos a ir poco a poco avanzando en el tema. Pero esto sería exclusivamente para dar un mantenimiento, para mantener y que no se haya desperdiciado esa plata que se ha invertido tantos millones. En este momento nomás, en estas vías que he analizado, tenemos 10 vías que están en construcción, más 3 vías que están paralizadas por problemas legales prácticamente. Solo en esas vías tenemos una inversión de alrededor de 75 millones de dólares. Son presupuestos plurianuales. Una vía generalmente no se termina en un año. Claro. Podrán ser vías cortas las que puedan terminarse en un año. Pero, por ejemplo, solo por darle una idea, la vía que en el mes de julio la iniciamos, que es la Sauces Nortes o la Marjin-Villa, esa tiene 17 kilómetros de longitud, 17.20, y tiene un plazo de 20 meses. Que si usted le considera ciertas paralizaciones por cuestiones de invierno, del temporal que se presenta, se terminará en 2 años. Entonces son presupuestos plurianuales, más los créditos que obviamente salen del banco, porque con los fondos propios del gobierno provincial es muy difícil poder mantener eso. Hablando justamente de este mantenimiento vial, también hemos determinado que tenemos muchos puntos críticos en las vías ya construidas y que requieren una atención urgente, porque caso contrario es posible que no soporten ni este mismo invierno que viene,
Mucho más si estamos hablando de que va a ser un niño. Muy agresivo. Sería muy agresivo como se lo está planteando. Sería muy grave para todos los sectores, que podrían quedarse incomunicados. Solo eso nos significa para nosotros. Teníamos un cuadro justamente porque se hizo una consultoría para determinar todos estos puntos críticos que nos suman $9.200.000. Y esos puntos críticos están en la vía Sunamanga-Zacapalca, en la Y de Fundochamba, en la Utuana-Tacamoros. Tenemos ahí casi un sector que está media vía, que con un aguacero realmente fuerte se quedarán incomunicados. La Malusa Bellavista, la Yamana El Carmelo, en San Pedro de la Bendita El Cisne, la Saraguro Tenta, la vía Intervalles, la Panamericana Casanga, Chiriguala Changaimina, la Pindal Milagros Paletillas, la Ollá de Limo. Eso nos suman 9.200.000. Y los recursos, como seguimos hablando del gobierno provincial, no son lo suficientes como para poder dar atención a eso. Es decir, si regresando al tema de nuestro presupuesto, le decía 22 millones menos más o menos 9 que lleva la vialidad lastrada, la vialidad rural, nos quedan 13 millones. Esos 13 millones tienen que repartirse en vías asfaltadas, tiene que repartirse en lo que es riego, en lo que es producción, en lo que es parte social también que se maneja desde el gobierno provincial. Entonces es imposible por atender. En riego no hay una sola junta administradora de agua de riego que esté con su servicio adecuado. Recién nos pedían justamente en el gobierno provincial auxilio el sistema de riego Zapotillo. Todas las compuertas, desde la captación, están inútiles, no valen, no hay cómo ni siquiera abrirlas. Se han ido ya ciertas paredes de los canales de riego. El riego no tiene tasa de retorno, señor ingeniero. Hay una junta administradora que cobra lo que es el riego, pero sin embargo, para mantener la obra. Deberían mantener la obra, pero según también su presidenta, no alcanzan esos recursos, piden auxilio acá. Recuerden que en muchos gobiernos anteriores lo que se hizo era incluso traspasar esa responsabilidad a las juntas administradoras de riego para que sean ellas quienes se encarguen. Que deberían de dar el mantenimiento, pero realmente no es así. Entonces piden auxilio los diferentes sistemas de riego y tienen razón. Hablemos solo por hablar de uno de ellos. Hablamos Zapotillo, que es uno de los más importantes, el canal de riego Macará. Canal de riego Macará data de 1967, inaugurado justamente por Velasco Ibarra. En el tiempo de Predesur se venía calzando un poco lo que son los labios del canal y la solera, pero ya no soporta ese canal, ya no da para más. Y sabemos que todavía se debe al gobierno de parte de la Junta de Aguas de Riego de Macará un alto valor por lo que es el pago del servicio de agua que hay que pagar al Estado. ¿Quién debe eso, señor ingeniero? Eso debe la Junta Administradora. Cada Junta Administradora tiene que pagar una cantidad anual al Estado por el agua. Claro, entonces ellos no lo tienen y están debiendo por muchos años. Y entonces eso hace también un poco difícil de poder atender eso, porque mientras no se salden esas deudas, las inversiones no se pueden realizar. Claro, pero mientras no se salde ello, señor ingeniero, ¿no será bueno de comenzar a pensar y replantear los recursos naturales de la provincia de Loja para que puedan ser bien administrados? Porque estamos hablando de riego que debería tener la suficiente capacidad de sostener los sistemas, señor ingeniero. Debería analizarse muchas cosas, Pablo, realmente desde las tarifas. Yo creo que ha llegado el momento en que definitivamente sincerar las cuentas. Claro. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento con nuestras vías asfaltadas. O sea, sincerar realmente qué es lo que tenemos, cuál es el recurso que podríamos invertir y cuál es el recurso que nos falta. Claro, porque... Y ahí llega justamente a analizarse cómo podemos ingresar un nuevo recurso que nos dé un poquito de alivio, que nos permita respirar. Miren, solo por comentarles, en este poco tiempo
de esta administración, es decir, desde el 15 de mayo a la fecha, solo en lo que es vialidad y solo en lo que es vías asfaltadas, tenemos más de 250 peticiones nuevas para que se atiendan otros sectores que quieren asfaltado, obviamente. Todos quieren mejorar su nivel de vida, tienen mucha razón. Fuera de de los oficios y las solicitudes que tenemos para que se tapen baches, para que se hagan muros, para que se hagan nuevos puentes. Entonces, bajo esas consideraciones, yo creo que hay que sincerar las cosas. Pero no podemos extender la sábana, señor ingeniero, porque se puede romper. Y a la larga nadie va a beneficiarse. ¿Cuál sería la forma, el mecanismo para financiar, para tener otra sábana de respaldo a este tema económico, señor ingeniero? Sí. Primero, como le decía Pablo, primero es la planificación. Hay que hacer una planificación salvando en primera instancia lo que tenemos. No podemos dejar que se siga perdiendo, que nos quedemos con estas pocas vías que tenemos asfaltadas, se pierden. Entonces, lo primero es mantener lo que tenemos y luego sí proyectar a futuro y seguir construyendo lo otro. Seguir construyendo sobre todo aquellas vías más importantes que nos permitan unirnos, como le decía, primero las parroquias con lo que son los cantones y también los barrios hacia las parroquias. Pero, entonces, señor ingeniero, hay que hacer esa planificación y tener claridad en ese asunto. Pero, señor ingeniero, esa planificación, y como usted dice, salvar lo que tenemos, pero no podemos estancarnos también solo en salvar lo que tenemos, sino proyectar a futuro. Así es. Sí, así es. Justamente, le decía, por ejemplo, uno de los que más lleva también el presupuesto del gobierno provincial es justamente vías asfaltadas. Por lo que estamos construyendo, por lo que seguimos avanzando con más vías. Es decir, necesitamos ese pequeño fondo que puede salir de esta tasa vial para dar mantenimiento y que ese presupuesto que nos queda de remanente poder seguir avanzando, como usted lo dice, Pablo, poder seguir avanzando en otras necesidades. Además, si nosotros podríamos llegar a obtener un ingreso que sería el primer ingreso que tiene el gobierno provincial, que no sea de lo que son fondos públicos, que sería sino un ingreso propio creado con la ley que sí nos permite en ese momento el COTAD de poderlo hacer. El COTAD en este asunto es bastante claro, estaba en su artículo, parece que lo tengo por aquí. Bueno, que le da capacidad de la capacidad para de poder contribución crear especial de mejoras. Sí, y esto viene no de ahora, esto es ya un artículo antiguo. Es el artículo 184 que nos habla del Fondo Especial para Mantenimiento Vial con el aporte ciudadano. Y dice, los GAT podrán establecer una contribución especial por mejoramiento vial sobre la base de la matriculación vehicular, cuyos recursos serán invertidos en las competencias de vialidad de la respectiva circunscripción territorial. Entonces, este artículo de COTAD permite hacerlo eso. Tal es así que en años anteriores, incluso, en el año 2013, ya el gobierno provincial creó esta ordenanza. Creó la ordenanza, pero se mantuvo ahí, no la aplicaron. O sea, no la aprobaron. No, estaba aprobada, pero no la aplicaron. Porque luego, en el tiempo de la pandemia, justamente cuando, en el tiempo de ingeniero Dávila, me parece que fue que la crearon a esta tabla, llegó la pandemia. Y por obvias razones, no la cobraron porque toda la gente, estábamos encerrados, estábamos con una situación económica bárbara, todo el mundo, aún hoy estamos saliendo de esta parte tan crítica que nos tocó vivir. Entonces, esta fue paralizada. Esto se basaba en otros parámetros, ¿no? En otros parámetros, y era en función de las bases imponible o del avalúo que tenían los vehículos. Lo que hoy se está planteando es otra cosa. Es un valor directo. Es un valor directo sobre lo que establece la matriculación vehicular. Yendo a ese tema, nosotros ustedes ingresan al SRI a ver cómo es el pago de la matrícula como tal. Tiene realmente 3 segmentos. Son 3 segmentos los que establece ese pago de la matrícula. Un segmento
habla que es una tasa SPAT. ¿Qué es la tasa SPAT? Eso es lo que anteriormente lo conocíamos con el nombre de SOAT. Hoy se llama Servicio de Pago para Accidentes de Tránsito. Eso lo cobra una institución que está adscrita al Ministerio de Obras Públicas y justamente es para apoyar en los casos de accidentes, tanto a los conductores como también a los terceros, es decir, a los que pueden sufrir eso. El segundo segmento de esta tasa es el pago de la matrícula al impuesto de la propiedad del vehículo. Yo creo que aquí es lo que se confunde un poquito la gente. Esta es una tasa mucho más alta que lo cobra el SRI. Aquí es donde estamos pagando justamente por el año del vehículo, si es más nuevo o es más antiguo. Estamos pagando también esos vehículos de alta gama. Entonces, eso es lo que sale caro en este sector. Entonces, el tercer segmento es justamente sobre lo que el gobierno provincial está aplicando esta tasa. Este es un valor fijo, tanto para lo que son vehículos particulares, tiene un valor que es de $36, las motos particulares pagan $31, el transporte público y comercial pagan $41 anuales. Estos valores van a los municipios. Entonces, la contribución que se piensa aprobar, que está todavía en trámite, es justamente sobre este valor, sobre lo que cobra el municipio, estos valores fijos. Miren, ya a nivel nacional, ya tenemos como 7 provincias que vienen justamente manejando este tema. Pero esa tasa, señor ingeniero, todavía es benigna, porque lo que se proponía para el Cantón Loja era el doble del aporte para crear un fondo de vía ley cantonal. Pero cuando usted le habla del valor, claro, allí en el tema yo le decía al señor ingeniero Francisco Alvarado, comprar un servicio de movilidad y conectividad, da lo mismo un Suzuki que un carro alta gama, igual ocupan una vía, entonces tienen que pagar un valor determinado. Sí, así es, Pablo. Y igual, o sea, así tenga un vehículo de alta gama o un Suzuki, como lo dice usted, pero bueno, pues hablando de precios, que es más barato, van a seguir pagando los mismos $36 y de ahí un porcentaje a lo que es esta tasa vial. Imaginemos. El que sí le va a cobrar más es el SRI, alta gama, al vehículo que tiene mejor año, etcétera. Esa es otra tasa. A eso no estamos entrando. Entonces, hay un poquito de que la gente no está entendiendo esto y cree que estos porcentajes van a ser aplicados a lo que pagamos nosotros normalmente en el banco por matrícula, donde ya están incluidos estos 3 segmentos. ¿Sí? Entonces la gente cree que si uno tuvo un carro de último modelo, obviamente le sale a pagar 1,200, 1,400, lo que sea. Cree la gente que de eso va a pagar un porcentaje para eso. No, no es así. No. Esos son los 3 segmentos. Aquí van a pagar exclusivamente del segmento que corresponde a la tasa del municipio que cobra, que son valores fijos. Claro. Como hablo, en vehículos particulares, $36 anuales, en motos, $31, y en el transporte público y comercial, $41. ¿Qué significa eso? Que los particulares pagarán $1.80 cada mes, las motos $1, y el transporte público y comercial $2 por mes. Que es sumamente bajo. Que es sumamente bajo. Claro. Mire, yo siempre he dicho que no hay servicio más caro que el que no existe. Y obviamente es preferible que por lo menos esas vías que están asfaltadas, para lo que tiende justamente esta tasa de mantener esas vías, les va a significar muchos ahorros. En lo que es, por ejemplo, uno cae en un bache, o se rompe un muelle, o se le daña la amortiguación, o una rótula. Mire usted el precio de esos, de lo que serían esos repuestos, y a eso sumemos la mano de obra. Claro. Entonces viene a ser realmente barato mantener por lo menos esas vías asfaltadas que estén en buenas condiciones. Pero por ejemplo, le voy a poner un ejemplo más visible para los ciudadanos. Si usted estaciona el vehículo en las calles de la ciudad de Loja durante unas 4, 5, 6 horas, es prácticamente $1.50 el cobro del CIMER, dinero que va directamente
a generar mano de obra, no va a generar un beneficio como le están planteando de que ese valor económico va a financiar un fondo de vialidad para darle mantenimiento a las vías asfaltadas que el gobierno provincial está ejecutando y construyendo. Así es, Pablo, así es realmente. O sea, por lo menos, como digo, nos ayudará en parte, porque por los datos que le he dado, no va a alcanzar para poder asumir el 100% de lo que necesitamos. Tendrá que completarse con el recurso. Pero ya es un apoyo, es una ayuda para salvar lo que tenemos. Pero el espíritu de esto, señor ingeniero, allí viene a lo mejor la parte ideal que debemos de irla profundizando políticamente. ¿En qué sentido? Estamos hablando de crear un fondo económico para edificar y construir la vialidad del cantón y provincia de Loja. O sea, no es únicamente los 600 o 700 kilómetros que ya están asfaltados. Usted hablaba de 6.000 kilómetros de vías. 6.000 kilómetros de vías que tiene la provincia de Loja. Pero que no tienen asfalto. Que no tienen asfalto. Recién estamos en un 10% que estamos asfaltando. Y si le pregunta usted al pueblo de Loja, ¿quiere todas las vías asfaltadas? ¿Qué le van a decir? Sí. Pero entonces garanticemos un fondo económico para solventar necesidades. Así es, necesitamos justamente este fondo, como digo, no va a cubrir el 100%, pero por lo menos nos va a permitir que esos fondos que en este momento tienen que ir destinados a que se dé mantenimiento, ya pueden servir para comenzar nuevas obras. Entonces este fondo es muy importante para él. Miren, a nivel nacional hay 8 provincias que ya vienen cobrando este arancel, este incentivo, que es Manabí, Imbabura, Los Ríos, Pichincha, Cotopaxi, Pastaza, Tungurahua y Santo Domingo de los Colorados. Y como podrán ver, si ustedes han recorrido justamente estas provincias, son los que tienen la mejor vialidad, porque justamente tienen sus ingresos donde pueden soportar y dar mantenimiento. Y pueden ser sujetos de crédito. Lo otro que también tienen que darse cuenta, yo he oído muchos comentarios, entre ellos que le han dicho al prefecto de que eso no ha estado en su plan de trabajo, que cómo lo cree ahora. Pero eso es una responsabilidad moral de quien administra. Claro. No puede ser que a sabiendas lo que se tiene, se deje perder eso. Yo creo que el prefecto Mancino ha sido muy claro en sus exposiciones, en indicarles justamente que sería una irresponsabilidad dejar que se pierdan lo poco que con esfuerzo nos ha costado y con endeudamiento, porque esto lo ha pagado el pueblo de Loja. Claro. Bajo endeudamiento y con los recursos del gobierno provincial se han logrado construir estos kilómetros de vías asfaltadas. Entonces dejarlos perder es una irresponsabilidad. Lo segundo, hay que pensar que esta tasa recién comienza a ser analizada por la Cámara Provincial. Es verdad que está aprobada en primera, en segunda han solicitado justamente de que se socialice un poco más, que la gente se dé cuenta de lo que estamos hablando, o sea que no son valores altos los que van a pagar, sin embargo van a ser muy útiles para el mantenimiento. Claro, y este valor económico, señor ingeniero, no es a la parte de los bienes muebles, de los bienes inmuebles, es a una parte de un bien inmueble que se llama automotores, nada más. El que tiene el automotor pagará este impuesto, pero para financiar obras de infraestructura vial. Porque ¿quién es el que utiliza las vías, señor ingeniero? Es justamente quien tiene un vehículo, ¿no? Exactamente. Las personas que tenemos vehículos somos quienes utilizamos las vías. Y como le decía, o sea, realmente es un pago tan bajo, un 80 en el caso de los particulares, que son la mayor parte. Es sumamente bajo. Es sumamente bajo. Usted había hecho un análisis sobre lo que significaba nada más unas horas de lo que es Zimmer, que incluso es más barato. Y si usted, Pablo, lo estaciona un vehículo en un estacionamiento privado, ¿cuánto le cobran por 1 a 2 horas? O sea, realmente... $4, $5, $6. Sí, yo definitivamente creo que nuestro pueblo estuvo un poco mal informado, que creen que va a ser un porcentaje de todo lo que se paga de la matrícula, cuando no es así. ¿Pero es por sobre qué mal informado, base, señor ingeniero? Porque la gente con lo que yo he conversado, creen que va a ser sobre el 100% de la matrícula, es decir, sobre los 3 segmentos que yo le he indicado, y no sobre esta base que es fija, que no se va a mover, que es igual para todos, como le estamos diciendo, es igual para todos, para el que tiene
un carro de lujo o un último modelo como el que tiene un Suzuki que hablábamos anteriormente. Claro. Todos van a pagar lo mismo para nuestra tasa vial. Para lo que es el SRI ya es otra cosa. Es otra cosa. Entonces, eso hay que aclararle a la gente, porque eso es lo que un poco estaban sin comprender. O sea, si iba a ser sobre qué tasa se va a cobrar. Si es sobre toda la matrícula, entonces hoy había que especificar justamente esto, aclararles. Es nada más sobre la base de lo que cobra el municipio. Estos valores van al municipio, esos $36 por vehículo entran al municipio. Y fuera de eso, los municipios cobran lo que es el rodaje, cobran también la revisión vehicular. Claro. Como le digo, los municipios tienen sus ingresos, que son justamente por impuestos prediales urbanos, impuestos prediales rurales, patentes, tiene patentes, tiene todo lo demás. Y multas. En multas y del CIMER. Sí, así es. Sin embargo, el gobierno provincial, como le comento, no tiene ningún ingreso propio. Es decir, solo exclusivamente las rentas fiscales. Entonces, este sería uno de los primeros ingresos que se crearían. Que hay que pensar también en lo otro. O sea, de acuerdo a nuestra legislación, también cuando una institución hace un esfuerzo y hace este incentivo fiscal, también permite que se mejoren las finanzas internamente y eso permite abrir para que puedan venir mejores créditos. Sujeto de crédito, claro. Y obviamente, pues que aquí viene también la participación de lo que es cómo se mueve cada uno de los ejecutivos, en este caso, para conseguir recursos de otros lados. Ahora, miren, en este poco tiempo quiero comentarle que el ingeniero Mancino ha conseguido son 1.400.000 más 1.500.000 prácticamente, 1.100.000 que se consiguió con SELEC para ver si rehabilitamos por lo menos una parte de la vía antigua Catamayo, lo que va desde Tierras Coloradas por lo menos hasta la urna, que está destrozada esa vía, que ha sido una colaboración prácticamente de las reinversiones que obligatoriamente también tiene que hacer, en este caso SELEC, por lo del proyecto Villonaco, donde se establece la ley que debe ser reinvertidos en la circunscripción donde se tienen los proyectos eléctricos. Pero el caso, por ejemplo, de que se dé una rehabilitación de este dinero del SELEC, señor ingeniero, y el rato que el gobierno provincial asuma el control y administración de dicha rehabilitación, tiene que darle mantenimiento, porque SELEC le va a dar el dinero, pero para que haga esa rehabilitación, pero eso necesita mantenimiento constantemente, como cualquier obra. Sí, le decía justamente que una de las vías que han construido el Ministerio de Obras Públicas y que los ha pasado para que sean responsabilidad del gobierno provincial, también está la vía antigua Catamayo. Entonces también es nuestra responsabilidad esa vía, en este momento. Entonces me parece que había un oficio del año 2022, en donde el ministerio pasa un oficio al gobierno provincial de Loja y le dice: la vía antigua a Catamayo no es responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas, es su responsabilidad, así es que asúmala. Entonces, bajo eso, justamente el ingeniero Mancino ha tratado de buscar recursos, se consiguió por parte de SELEC un apoyo de 1.100.000 para ser invertido en esa vía y $400.000 que pone el gobierno provincial. Claro. Asimismo, ustedes han de haber escuchado el proyecto eólico que se tiene en el sector de Sumaypamba, en la frontera con lo que es el Oro y el Azuay. Ahí hay otra empresa pública eléctrica que se llama Elecaustro. Por intermedio de ellos se ha conseguido que se asfalten algunas vías en esta parroquia de Sumaypamba y además se dé un aporte de $380.000 adicionales para realizar unos complementos de ciertas vías, protegerlas y también garantizar unos taludes que estaban muy peligrosos. Señor ingeniero, a mí lo que me interesa es profundizar sobre el tema del fondo de vialidad, que no es únicamente este valor que lo están poniendo en la matrícula de los vehículos. Sí, este es un aproximado, ¿no? Es un aproximado, está bien, pero me interesa ver las líneas del fondo de vialidad que posiblemente sean más amplias que la contribución de cada uno de los propietarios de los vehículos. Sí. Y le digo en qué sentido. La inquietud que yo trasladaba en el programa anterior era: ¿por qué no vender servicios de movilidad y conectividad?
¿En qué sentido, señor ingeniero? Imaginemos Loja-Jimbilla, una vía olvidada toda la vida, y que es parte del cantón Loja. ¿Qué pasaría si el gobierno provincial diseña una infraestructura de un nivel de conectividad orimbana a la provincia de Zamora Chinchipe? Aprovechar el río y construir un malecón y un bulevar que a lo mejor sea recreativo, una infraestructura de grandes características en el paisaje arquitectónico. ¿Qué pasaría si le pone un peaje, señor ingeniero? Bien, Pablito, realmente habría que hacer un análisis al respecto. Esa vía que usted menciona es importante porque nos va a comunicar entre dos provincias, claro, con Zamora Chinchipe. Incluso esa era una vía antigua que teníamos de salida hacia lo que es el oriente, es decir, a Zamora Chinchipe. Hay pasajes hermosísimos, como usted lo manifiesta. Va a ser, una vez que termine esta, va a ser una vía totalmente turística. Incluso la he recorrido hoy a esta vía para dar seguimiento a los trabajos que se vienen realizando. Y he visto sectores maravillosos realmente para hacer de miradores, para hacer de zonas de turismo, balnearios en los ríos, al menos el de las juntas, porque el río Zamora, que justamente se unen en ese sector, el río Zamora no sé qué pasa con el tratamiento, pero sigue contaminado totalmente. Se ve la diferencia que tenemos entre el río Zamora que ingresa ahí y lo que es el río Las Juntas que baja. El río Las Juntas es un río muy limpiecito, oxigenado, con vida acuática, lo que no tiene nuestro río Zamora. Pero yendo a su pregunta, tiene que realmente hacerse un análisis del tráfico que podría crear a futuro esta vía. Porque muchas veces, y la mayoría de vías de nuestra provincia como tal, no darían para pagar un peaje, no darían para mantener con un peaje lo que son esas vías. Ustedes recuerden que hace algún tiempo atrás estuvo concesionada esa vía del gobierno provincial, la vía Loja-Catamayo, que es una vía de un tránsito bastante alto. Claro. Sin embargo, el gobierno provincial la devolvió esa vía porque no le alcanzaban los recursos que percibía para poder dar mantenimiento. ¿No le alcanzaba, señor ingeniero, o no estaba bien administrado ese No, yo creo peaje? Que realmente ahí se tenían las 24 horas. Es que tiene que pensar que en el momento que usted pone un peaje, usted requiere algunas cosas, entre ellas una grúa, equipo médico, equipo de salvamiento, todo eso. ¿no? Además tiene que tener cuadrillas para que den mantenimiento a esa vía permanente, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, reposición de lo que son los letreros verticales para la señalización horizontal. Necesita tener todo un sistema de control que tiene que ser obviamente operado y justamente que controle todos los ingresos que vienen. Tiene que ser así. Son vías muy pequeñas como para que eso nos dé una fluidez. Hay que pensar que tenemos 3 jornadas de trabajo. En las 24 horas hay que reemplazar los turnos de quienes están cobrando, de la mano de obra de eso. Son gastos. Y si ustedes ponen a hacer una cuenta en las vías de la provincia, yo creo que ninguna de ellas daría para poner un peaje. Lo que sí creo es que podríamos poner, sectorizar, ¿no? Es decir, unir las vías. A ver, el prefecto tiene la idea, por ejemplo, de que si algún momento le dieran una concesión, podría concesionarse, por decirle algo, la vía Loja-Catamayo, hacerlo por todo lo que es la vía Intervalles y salir por la parte de Malacatos hacia Loja. Entonces ahí poner, por ejemplo, unos 2 peajes, el uno a la salida de Loja para que vaya hacia Malacatos, Vilcabamba, todo eso acá, y otro peaje, por ejemplo, en la vía que va, en la vía que decimos nueva, que ya no es tan nueva, a Catamayo. Perfecto. Entonces cerrar realmente anillos sí podría dar fruto para mantener un peaje. Entonces, ¿qué se propone? Si algún rato se podría dar eso, es que venga una compañía constructora
y nos diga, muy bien, yo voy a invertir 3, 4 millones de dólares y voy a rehabilitar totalmente la vía que va de Loja, Landangui, Malacatos, Vilcabamba. Le voy a invertir a esa vía y voy a cobrar un peaje, porque yo creo que realmente, si ya vemos que con el gobierno central no hemos conseguido una atención a los lojanos, definitivamente somos los lojanos quienes debemos preocuparnos por nosotros mismos, preocuparnos por nosotros y mantener nuestras vías en forma adecuada. Claro, pero entonces, esa es una forma. Y miren, de lo que he conversado con muchísima gente, lo ve con mucho agrado eso. Dice, claro, qué bueno que sería. ¿Quién no vamos a pagar un peaje si vamos a tener una vía transitable perfecta? Claro. Perfecto, me parece correcto. Ya, señor ingeniero. Cuando hay un buen aguacero, una lluvia fuerte, hay derrumbos. Y no saben cuándo llega una máquina, qué sé yo, del ministerio o del gobierno provincial. Muchas veces están por la provincia, tienen que ir a otro lado a traérselas. Sin embargo, pasa un día y medio y no se ha limpiado las cosas. Con una vía concesionada cambian las cosas. Es en forma inmediata lo que se da. Incluso para un auxilio de un accidente es inmediato, porque ahí tienen paramédicos, tienen las grúas. Porque la vía tiene su propio respaldo para poder socorrer. Tiene su propio respaldo. Ya, señor ingeniero. Ese sí habría que hacer un análisis. Pero de lo que le comento, Pablo, realmente nuestras vías hacia el sector de la provincia tienen un flujo vehicular bastante bajo. Si hablábamos en el año 2010, 2011, no recuerdo exactamente, creo que fue en 2012 o 2013, que se devolvió justamente esa vía al Ministerio de Obras Públicas, la vía Loja-Catamayo, y dejó el gobierno provincial ese peaje. Entonces, porque realmente no recuerdo que habían problemas, me parece que aspectos muy malos en pasó algo de lo que le comentaba anteriormente. Pasó que ese dinero que se recogía de lo que era ese peaje alcanzaba muy bien para lo que era el mantenimiento preventivo, ¿sí? Es decir, coger baches, pintar, mantener la señalización, dar el apoyo, pagar el personal, todo eso. Pero ya cumplía su vida útil de 10 años y había que recapearla, ¿sí? Poner una nueva capa que luego, si ustedes recuerdan, le puso el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, bueno, eso allí habría que eran algunos millones donde no tenía el gobierno. Allí habría que preguntar ahí vemos profundamente en ese sentido. Mire, yo creo en las reuniones que ha habido de Cámara Provincial, han habido algunos planteamientos, entre ellos el que nuevamente se pida a nuestros asambleístas actuales de que se retome lo que fue el Fondo de Vialidad de la provincia de Loja. Que no sería una mala idea. Yo creo que lastimosamente nuestros representantes de ese tiempo, no sé qué pasó, cómo se dejaron convencer. Ya lo dejamos perder, señor ingeniero. Y lo dejamos perder, pero no, pues es cuestión de retomarlo. Loja no puede mantenerse con esos recursos que vienen de la parte fiscal. Tenemos que tener otros ingresos. Estamos hablando de toda la problemática que tenemos con esto. Y si no hay recursos, hay que sincerar, o sea, sin recursos no hay cómo hacer las cosas. Claro, pero no hay cómo mantenerlo. Cuando estuvo aquí el ingeniero Mancino, yo le digo, ¿cuál es el problema de los fondos de vialidad propios, por ejemplo, para la provincia de Loja? Si Loja tuvo la capacidad de financiar guerras de independencia, ¿cuál es el problema de financiar un fondo de vialidad que le permita construir una infraestructura vial para el desarrollo, para el bienestar y para fortalecer los sitios turísticos? Porque a la larga, ¿quiénes son los que trabajan en las vías? Son las empresas que venden servicios de transportación, son los sectores comerciales, son los sectores productivos. ¿Quiénes lucran de las vías? Exactamente. En otras palabras, ¿cuál es el problema de lucran de las vías? Son los primeros que se oponen a un impuesto. Si ustedes construyen la vía Loja-Jimbilla, ¿cuál es el problema que me digan, sabe qué, señor, si usted quiere utilizar esta vía e ir a conocer Jimbilla, por favor pague $1 el transporte? Pero si yo voy en un camión, en un tráiler, que voy a movilizar producción, señor ingeniero, no me van a medir el peso del tráiler, sino la capacidad de lo que estoy llevando, señor ingeniero. Sí, Pablo, yo estoy de acuerdo con usted, pero como le digo, previo a ello hay que hacer un análisis muy profundo de cuánto costaría implementar tecnificadamente este tipo de control para pagar un peaje y
realizar un control de tráfico, de tránsito, para ver Ingeniero, cuántos vehículos están sí, circulando, de qué características y a cuánto podría llegarse a pagar un peaje. En esa parte sí, yo le respeto, sí, y le acepto. Pero yo voy a otra parte más espiritual. Yo a usted lo conozco, señor ingeniero. Usted es un hombre de honor. ¿Por qué no dejar las bases de un fondo bien estructurado para que el día del mañana el gobierno provincial sea el soporte de la movilidad y conectividad de la provincia de Loja? Se puede hacer, Pablito, y eso hay que estudiarlo. Está de ver esas posibilidades que ustedes plantean. Pero veo sobre todo lo más importante. Usted me hablaba justamente de lo que pasamos hace poco, la provincialización. Cómo Manuel Carrión Pinzano en ese tiempo, al verse prácticamente abandonado, quiso hacer la de Loja una Loja federal. Yo creo que hay que retomar ese esfuerzo, pero para ello lo primero que tocaría hacer es unir a los lojanos. Yo no sé qué pasa con los lojanos, pero cada vez a la gente no le importa mucho el unirse y pelear por sus derechos. No sé qué ha pasado ahora con la juventud que no reacciona. O sea, nos han dejado abandonados y nadie hace nada. Todos esperan que las autoridades sean quienes se muevan, pero no hay un levantamiento como en ese tiempo, como el tiempo de Loja Federal, donde todos se levantaron a nombrarlo a Manuel Carrión Pinzano como su presidente, y a decirle que todas las actuaciones de él serán respaldadas por todo el pueblo. Claro, eso es lo que falta hoy, claro, eso es lo que se dio. Una Loja totalmente unida, fortalecida, en un solo puño. Eso es lo que hoy falta. Claro. Trabajar en conjunto, todas las autoridades, en trabajar todas las organizaciones sociales, que hay tantas, porque en eso sí hay un montón ahora. Hay muchas organizaciones sociales, pero cada cual en su rumbo, jamás se unen para fortalecer y trabajar por todos unidos por una Loja. Señor ingeniero, claro, y usted hace referencia del federalismo. De lo que yo he leído del federalismo, el federalismo tuvo sus propias finanzas y que fueron muy eficientes, y por eso fue el apuro de Gabriel García Moreno de venir a Loja, decirle ya acaba con el federalismo, pero dame el dinero que tienes para solventar la necesidad del Ecuador, señor ingeniero. Entonces, así es. Cuando yo le digo, éramos una fortaleza, porque podemos ser, señor ingeniero. Era la salida obligada que teníamos justamente para la parte del Perú, para toda la zona del oriente. Claro. ¿Qué pasaría, señor ingeniero, esos peajes que cobren, por ejemplo, por movilidad a los carros que vienen del Perú? Yo creo que los peruanos no se van a oponer. Sí, miren cómo nos han dañado las vías, por ejemplo, todos esos trailers de las mineras. Pero cobrémosles. Toda nuestra vía a la costa, en nuestra provincia las atraviesan. Zamora Chinchipe está cobrándoles un peaje, sin embargo aquí... ¿Y por qué no cobramos nosotros? ¿Por qué no podemos una báscula, claro, señor ingeniero? Podemos hacerlo. Pero no lo pesamos al camión, sino, por ejemplo, no es lo mismo. Como digo, todos estos buenos criterios tienen que nacer de bases sólidas, es decir, de un estudio previo que nos permite identificar, y de una unión de los lojanos definitivamente. Pero usted está al frente de una dependencia que puede dar esas líneas y a lo mejor proyectar esa unión que usted hace referencia en este momento. Eso es lo primero que tenemos que hacer, porque no solo creo que puede hacer, se puede plantear un proyecto, pero qué mejor que ese proyecto nazca de la ciudadanía, es decir, de la unión y fortaleza de la ciudadanía, porque es posible que como esto, ni siquiera lo conocen bien a lo que significa este plan de la tasa vial, y ya se están oponiendo a todo el mundo. Ya ve que salen diferentes criterios. Bueno, hay gente también mucha que apoya este proyecto, pero otras voces disidentes que para mí son un poco populistas. Porque lo que tratan es de que no le vaya bien al que está para que caiga y entonces tener la oportunidad de ellos de salir. Así Loja no puede salir. Si no nos unimos, si no fortalecemos, hoy será por los que están, mañana por los que lleguen. Además hay que considerar que de aprobarse, porque nada está dicho en esta tasa vial aún, está dicho recién se comenzaría a cobrar en el siguiente año, que sería el 2004. Por tanto, las inversiones o lo que se reciba en el 2004 recién podrá utilizarse en el 2005. Y en el 2006 terminará su periodo las autoridades actuales. Entonces, queda más bien un fondo ya seguro para cualquier persona que pudiera venir a la prefectura a posterior. Claro, y darle, por ejemplo, esas líneas que yo le estoy hablando, de asumir ya el reto de decirle al pueblo de Loja, vamos a cobrar determinados peajes en determinados sectores de la provincia de Loja,
y ustedes tendrán que colaborar para poder financiar esto, este fondo de vialidad que les dé auxilio mecánico, auxilio médico, auxilio de... Correcto. Incluso de vías inteligentes, señor ingeniero. Eso es un planteamiento, y se está haciendo ese análisis, Pablo, eso quería contarles. No sé si ustedes vieron justamente que estaban cruzados unos cables, tanto en la vía Catamayo, se cruzaron cables también en la vía que va a Malacatos, y ya se estaba haciendo un conteo de tránsito justamente para ver, con compañías que están haciendo estos trabajos, para ver qué cantidad de flujo vehicular tenemos, cuánto, están haciendo también un estudio de cómo están estas vías, este anillo vial que le acabé de hablar, para ver qué posibilidades habría de que ellos, haciendo una inversión privada, ¿no? De, qué sé yo, 3, 4, 5 millones, nos planteen y digan, muy bien, podemos concesionar esta vía y mantenerla, que es 10 años, 12 años, veremos, y con estas tasas de retorno. Es decir, vamos a cobrar estos peajes, entonces eso se da a conocer a la localidad para que justamente también se pronuncien, lo vean. Siempre estas cosas hay que socializarlas, pero lo que le decimos, o sea, si los lojanos no vemos por nosotros mismos, no esperemos que nadie nos venga a dar haciendo, o sea, realmente tenemos que, una cosa es oponerse por decir, no, es que el bolsillo del pueblo, no, eso olvidémonos, estamos hablando de que esta tasa tiene retornos, o sea, mensuales para cada persona que tenga un vehículo tan bajos que ni siquiera es lo que cobran 2 horas de un estacionamiento. O sea, ingeniero, usted topó el gobierno federal, y yo recuerdo en lo que he revisado del gobierno federal, Manuel Carrión Pinzano le dijo a los federalistas, a la población federalista, vamos a liberar de algunos impuestos para que mejore la economía del territorio o del gobierno o del Estado federal. Hizo eso. Acá, ¿qué pasaría si dicen vamos a tener una infraestructura de peajes para poder fortalecer todo ello? ¿Por qué? A eso tendemos. Porque de pronto viene una empresa o viene un gobernante medio avispado en la provincia de Loja y nos dice, para que haya mejor redistribución les vamos a poner el contrato de las fotomultas que lo hicieron en Loja, y toda la riqueza que genera el territorio vial de la ciudad de Loja, se lo está llevando una empresa particular. Yo no comparto ello, pero sí comparto que un gobierno asuma esos roles, señor ingeniero. Correcto, de acuerdo, ese es el planteamiento más o menos en la experiencia que queremos hacerlo en estas vías principales que tenemos nosotros. Y que el gobierno administre. Claro, que en este caso, bueno, será administrado por la concesionaria en primera instancia, pero dejando un remanente que vaya e ingrese al gobierno provincial, exclusivamente que vaya a una cuenta específica que financie la vialidad rural de nuestra provincia. Esa es la idea. Si toca cobrar $1 por el peaje en este anillo vial que hemos hablado de Catamayo, todo lo que es los intervalles y salir nuevamente a Loja por el otro sector. Entonces, si cobran $1, quedará un remanente, qué sé yo, podríamos dejar 20, 30 centavos de cada dólar para que vaya a una cuenta que financie y nos permita seguir trabajando en nuestra vialidad rural de aquí en adelante. No, me parece bien. Eso está ahorita, bueno, tal vez yo creo que el prefecto ya les ha dado también estas noticias, algo les ha conversado, esperemos. Todavía está recién en estudio estas cosas. Están en estudio, veamos si se van cuajando, si se van dando un poquito más, la ciudadanía lo conocerá y podrá pronunciarse y socializar esto que estamos planteando. Señor, justamente es algo de lo que estamos hablando, tener nuestros propios recursos dados por los lojanos mismos, manteniendo buenas vías y ayudando a crear y a continuar construyendo más asfaltados, porque creo que todos necesitan, donde estén, todos necesitan tener mejores condiciones de vida, no seguir soportando sus barrazales de los inviernos, el polvo en el verano, sino todos tienen y merecen y merecemos una mejor vida, una vida digna. Señor ingeniero, ¿por qué a mí me llama la atención y me parece interesante el fondo de vialidad? Porque si queremos industrializar al territorio de la provincia de Loja para administrar y gobernar nuestros propios recursos, usted topó algo interesante.
cómo los sistemas de riego prácticamente han colapsado, no se han modernizado, no hay la tasa de retorno para el mantenimiento por parte de las juntas de regantes y todo lo demás. ¿Qué pasaría si el gobierno comienza a administrar y gobernar los recursos naturales? Para gobernar esos recursos naturales necesitamos de infraestructura vial. Los canales de riego, señor ingeniero, gústenos o no nos guste, se hacen con vías, no se hacen a la ligera. Allí está el fondo de vialidad. Si queremos gobernar el agua, tenemos que poner vías. Yo creo que sigo pensando, y me pareció un buen criterio de algunos miembros de Cámara que decían que obviamente hay que tratar de rescatar lo que nos quitó el Estado también, más allá de lo que estamos conversando, que los lojanos debemos trabajar por los lojanos y salvarnos nosotros mismos. Pero ¿por qué nos quitaron esos dos fondos que eran los únicos que teníamos nosotros? Y solo le quitaron a Loja. Plan inmediato de riego. Plan inmediato de riego de Loja. Vial. Desde que quitaron ese plan inmediato de riego de Loja, que en este momento, me imagino, ya deberían haber llegado por lo menos unos 18 millones por año para mantener todo el sistema de riego. ¿Cuánto está recibiendo el gobierno provincial ahora? Creo que no llega ni a 1,5 millones. Exacto. Entonces, miren lo que quitaron. ¿Y cómo se financiaba ese? Se financiaba con los préstamos comerciales que se daban a las personas, a cualquier persona. De ahí salían dos fonditos. Un fondito que era justamente para el plan inmediato de riego de Loja y para Solca, que financiaba también la parte de Solca. El Fonvial, ¿de dónde salían los fondos? A la compra-venta de vehículos usados en todo el país, y venía ese fondito para la provincia de Loja, para su vialidad rural. Claro. Los perdimos, pero se podría retomar, además de estas ideas creativas de que estamos hablando. El Fondo de Vialidad Nacional difícilmente, ingeniero. ¿Por qué le digo? Porque hay provincias que se dieron cuenta de por qué tenemos nosotros que entregarle a Loja este valor por la compra de vehículos usados en esa transacción económica. Eso se dieron cuenta y dijeron, hasta aquí no va a los lojanos. Sin embargo... Pablito, no creo que no se hayan dado cuenta los que votaron en ese tiempo de que iba a ser un fondo que iba a ser destinado hacia Loja. Sí, bueno... Y yo le digo otra cosa, otra situación. ¿Cómo es que Loja financió Malecón 2000 a través del cuerpo de la tasa de los bomberos para Guayaquil y otras más? ¿Cómo es que Loja financió muchos aspectos nacionales y a Loja no le dan nada? Entonces, estas cosas que usted está señalando, señor ingeniero, podemos comenzarlas a articular. El recurso hídrico, ¿potestad de quién es? Del Estado Nacional. Entregue los recursos para poderlos sostener, para que el Perú el día de mañana no nos pueda reclamar. Sí, miren, hay algunas, sí, correcto, tiene mucha razón Pablo, y hay algunas cosas adicionales. Nuestra provincia ha sido privilegiada, por ejemplo, con los vientos. Claro. Miren ustedes los proyectos que tenemos ahora de los eólicos, y esos tienen que ser revertidos necesariamente en obras que le sirvan a nuestra provincia. El sol, señor ingeniero, claro, una maravilla. El sol, claro. Toda la parte baja de nuestra provincia, la parte de frontera, tenemos esos soles terribles en Zapotillo, en Macará. Que son energía. Que siempre se ha pensado, o han querido hacer ya paneles solares inmensos para poder con eso nomás servir casi a toda la provincia. Miren, los eólicos ya están dando resultados. Bueno, en este momento, como le comenté, tanto Villonaco ya ha entregado cierto aporte. Selec lo está, el Ecaustro lo está haciendo en la parte de Saraguro. Y recién nomás vinieron unos funcionarios de esta empresa Cobra, que tiene adjudicado el proyecto de Eólico 3. Hicimos un recorrido para ver sobre todo el acceso a las vías por donde tienen que ingresar ellos sus aerogeneradores, que van a ser con unas aspas mucho más grandes, con unas paletas mucho más grandes de la que es el proyecto eólico Villonaco. Acá me parece que estamos hablando de 16 megavatios, acá va a ser un proyecto de 110 megavatios. Entonces, sí es tenemos otros recursos y podríamos también nosotros, están en nuestro territorio. Si bien es cierto, es manejado por el gobierno, que en este momento da concesionarias, y creo, por ejemplo, este proyecto con Cobra, que tiene una concesión de 25 años, luego quedará el Estado, pero yo sí creo que deberíamos como lojanos también reclamar nuestros derechos adicionales del usufructo que están teniendo cada uno de
de estos proyectos que les está dejando regalías a todo el mundo, ¿no? Señor ingeniero, ¿usted recuerda el conflicto no declarado, más de 50 años de haber sido el cinturón de seguridad de la República del Ecuador? El gobierno federal significó el día o el momento de unidad nacional para que no se destruya y se desorganice el Estado ecuatoriano o el Ecuador. Le hemos dado servicios especiales a la República del Ecuador. Y ejemplos también. Ejemplos de dignidad política. Ejemplos de dignidad y de moral. Claro. Sí. ¿Qué pasaría si le decimos al Estado Nacional resarcir el valor de los 50 años de seguridad nacional en una guerra no declarada? Yo lo conozco a usted, señor ingeniero, y le quiero preguntar algo, porque usted está en este momento en una posición de administración del gobierno municipal, provincial, en un sitio muy clave, en una parte muy clave para el desarrollo de Loja. Usted no es improvisado, usted fue candidato para la prefectura de la provincia de Loja. Entonces no estamos hablando de cualquier ciudadano. Hace 23 años atrás. Exactamente. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Le quiero preguntar, ¿cuál es el sueño que tiene usted de la provincia de Loja? Pablito, siempre he tenido un sueño especial por mi provincia. Y estos 37 o 38 años que llevo de profesión como ingeniero civil, siempre he soñado con verla mejor. Y no solo he soñado, sino que he hecho realidad esos sueños, en lo que he podido plasmarlo, en lo que he podido prestar mi aporte para el desarrollo de mi provincia, especialmente porque también lo he hecho por diferentes provincias del país donde me ha tocado trabajar. Mi sueño siempre ha sido eso. Justamente yo creo que ya había dado bastante para mi provincia, pero hoy que el señor prefecto me pidió que lo acompañe, no me podía negar a dar este último paso adicional para entregarle hasta lo último a mi provincia, antes de también con el derecho que me admite ir también a cumplir mis propios sueños. Eso obviamente yo siempre tengo una frase que la digo, que quisiera tener menos para tenerme más. Perfecto. Porque yo creo que uno cuando anda con un equipaje mucho más liviano va a hacer lo que a uno le gusta, lo que uno quiere, no tiene más preocupaciones de lo que uno quiere. Y como le digo, Pablito, mi sueño siempre ha sido verla desarrollada mi provincia, y desde el espacio que he estado, desde el sector público, desde el sector privado, he aportado con todo lo que he podido para mejorarla, para verla mejor, para verla más bonita, para que tenga mejores servicios en lo que en mi profesión compete. Señor ingeniero, usted es un hombre no solamente técnico, sino también político, porque usted en la parte política fue muy determinante en lo que fue la historia de la provincia de Loja. ¿Usted ha escuchado la historia inacabada de los pueblos o de las parroquias norte del cantón Loja, las noroccidentales? Las noroccidentales, cómo no. Que reclaman una rehabilitación vial. Y les digo, ¿por qué reclaman simplemente la rehabilitación vial cuando ustedes pueden ser el detonante de construir una conectividad incluso regional? Las vías, las parroquias noroccidentales conectadas con Puerto Bolívar, señor ingeniero, con la costa ecuatoriana, una vía ya no de parroquia, sino regional, señor ingeniero. ¿Por qué no cambiarle esos conceptos a la vialidad de la provincia de Loja? Pablito, son sueños muy grandes, pero factibles de realizar. Con este fondo de vialidad. Con este fondo de vialidad, bueno, avanzar poco a poco en esa construcción. Usted sabe, las inversiones en vialidad son bastante altas. Son bastante altas. Le hablaba más o menos que dependiendo de los sectores o de la topografía del terreno, hablamos de 1 kilómetro, así lo más barato, entre 250 hasta puede llegar hasta 600,000. O como Koyak, $11 millones por kilómetro. Bueno, son bastante caros, depende mucho del movimiento de tierra, pero los sueños son grandes. Sí. Mire, solo comenzándonos a integrar nomás ya interprovincialmente, tenemos buenas salidas y cercanas. Ustedes conocen, por ejemplo, nos tocaría, y en eso sí estamos trabajando también, en las salidas por lo menos interprovinciales para unirnos con nuestras otras provincias hermanas.
Estamos trabajando en la que usted dice, llegar a Jimbilla y de ahí buscaremos salir a la parte de Zamora. En la parte del Cisne queremos interconectarnos para salir por Santa Teresita hacia Ambocas para conectarnos también con la provincia del Oro. En la parte de Catamayo queremos ir justamente también por la parte de Zambi, Guayquichuma, para conectarnos también con la parte baja del Oro. Esas son nuestras salidas que tenemos en este momento. Lo que está haciendo el Ecaustro en la parte de Saraguro también nos va a permitir conectarnos con Cuenca y con el Oro por la parte del río Jugones. Entonces, todas esas vías sí estamos planificando, estamos haciéndolas y estamos integrándolas al desarrollo justamente de nuestra provincia y la unión con nuestras provincias hermanas. Señor ingeniero, sobre el peaje, es una idea que un sector o un ciudadano que produce me decía, ¿cuál es el problema de pagar un peaje si me brindan un servicio para poder mover lo que yo produzco con calidad, con garantías de movilidad? Porque un kilómetro bien trabajado para mí significa una ganancia económica. Una vía en mal estado significa que lo que estoy movilizando se me puede perder. Así es, Pablito. ¿Cuánta gente que ha producido mucho? Hay una producción muy grande. Y como no ha podido sacar, ¿cuánto han perdido? Claro. Yo siempre digo, y tengo esa frase que dice, no hay servicio más caro que el que no existe. Sí, exactamente. Y por eso hay que seguir trabajando por nuestra provincia, que necesita aún mucho más. Y en vialidad más, mucho más. Señor ingeniero, esos sueños hay que seguirlos cumpliendo. Y usted puede ejecutarlos porque está en una posición, en este momento, no privilegiada, pero sí de hacer aspectos de gobernabilidad, fortalecer esa gobernabilidad para lo saben que, como digo, o sea, las vías son obras civiles que demoran bastante tiempo, mucho tiempo, porque hay que ir abriendo, hay que ir colocando estructuras sobre esa para que pueda soportar las cargas que van a venir de los vehículos. Duran mucho tiempo su construcción, inversiones son bastante altas, pero estamos para controlar, para que esas vías sean tan bien hechas de que puedan durarnos los años que son para lo que cumplen el diseño. Así no es, señor sean ingeniero. las vías que hoy se inauguran y mañana están destruidas. Y siempre fortaleciendo y dándoles una mano también a todo nuestro sector noroccidental, que están tan preocupados con su vialidad y que creo que vamos a salir adelante también con eso. Ingeniero, un placer haber conversado con usted. Pablito, muchas gracias a ustedes, a ti y a Lindo. Siempre los recuerdo con mucho cariño de esos tiempos donde tú dices, ahorita la parte de la política, claro que sí. Recuerdo en mis lanzamientos en el 2000 para la prefectura y creo que el 2004 me parece la alcaldía. Y ahí terminó, yo me separé y seguí dedicando a mi vida particular, pero siempre en el servicio público, en el servicio a los demás. Entonces, ¿dónde he estado? En lo público, en lo privado, siempre he servido. Estoy sirviendo en este momento, dejaremos caminando todo este proceso antes de salir también a cumplir mis sueños. Muchas gracias. Una pregunta final, señor ingeniero, porque esta sí no me la iba a perder. ¿Se saludó con el doctor Jorge Montero? ¿Fueron compañeros de líder electoral? Claro que sí. Yo, mi espíritu y mi corazón no me da para guardar rencor absolutamente a ninguna persona. Y lo hicimos con afecto, claro que sí. Sí, me parece muy incluso bien. estamos en este momento, nos ha pedido que se le ayuden en algunos asfaltados para el parque. Se ha hecho una planificación y posiblemente en los siguientes meses se pueda también ver cómo se le puede ayudar. Perfectamente, me quedo congratulado con todo aquello, señor ingeniero, y un placer haberlo entrevistado a los años y espero que no sea la primera ni la última. Muchas gracias, Pablito. Nuevamente un abrazo cariñoso y afectuoso para ti y para Lindo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. El ingeniero Guadim Aguad estuvo aquí en Expresión Política. A ustedes, amigos, gracias por la gentil sintonía a este programa. Les deseamos un feliz resto del día. Muchísimas